Bueno, bienvenidos a su programa Nación Decente. Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por estar ahí con nosotros, por ser fiel a Renuevo 89.7, la voz de la cristianización. Esta estación que está diseñada especialmente para usted, con una programación de valores, con una programación de principios, con una programación para proclamar, exaltar, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buen provecho lo que están comiendo, lo que van a hacer uso de esa virtud, de ese gran privilegio que Dios nos ha dado, esos alimentos. Mire, eso es gracias a Dios lo que usted tiene a la mesa. Saludando a todos los que van en el carro público, en las guaguas, los que van en el taxi, los que están en sus oficinas aún. Es todos nuestros oyentes que están en cada rincón, no solamente de República Dominicana, sino del mundo, Samuel. ¿Y sabe qué? A la que están cocinando, que no han terminado todavía, sí. La que están sirviendo, metiendo la cuchara ahí para servir esos alimentos. Mujeres Buenas tardes, Samuel. Mujeres creativas, Dios te bendiga, Israel. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes en los 89.7 y en este espacio Nación Decente. Corra la voz, dígale, sintoniza los 89.7 porque vamos a tratar rápido un tema interesante, un tema importante, Israel. Vamos a tratar hoy y queremos decirle que ponga atención, levante las antenas, coja su nota, que vamos a tratar un tema importantísimo, Israel. Samuel, una pregunta. Cuéntame. Una pregunta que tengo, ya se la he hecho hoy a una persona, ¿verdad? Y me contestó, pero quiero saber qué usted me dice. Sí. Samuel, la Biblia habla en Gálatas, capítulo 5, del verso 19 en adelante, de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Sí. Samuel, ¿puede un cristiano o debe un cristiano tener los 9 ítems o puntos o las 9 virtudes que habla el fruto del Espíritu? Esa es una pregunta importante y vamos a hablarla hoy, vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Yo entiendo que sí, entiendo que cada cristiano, los 9 debe de tener los 9 frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cada fruto del Espíritu es el resultado del amor. El fruto es uno. El fruto es uno. Y ahora, ese 9 fruto, manifestaciones. Yo lo pongo de esta manera, ayúdeme, corríjame si me equivoco. Cuando usted se come una manzana, una naranja, una fruta, usted ve que dicen, eso tiene vitamina A, B, C, D, tiene hierro, tiene que sé yo qué, tiene tal nutriente. El fruto del Espíritu yo lo veo de esa manera. Sí. Es un fruto que contiene esos elementos, esos 9 el nutrientes. Amor, esos 9 nutrientes, por decirlo así. Ahora, como que la pregunta, y ojalá que nuestros oyentes puedan también enviar algunas notas de voz para escuchar qué piensan con relación a eso. Mira, un cristiano puede tener amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Debe de tenerlo. Fíjate interesante. Fíjate interesante. La carne son obras de la carne. Obras. O sea, son obras que tú haces. Pero el amor es el fruto del Espíritu. Entonces, si tú estás lleno del Espíritu Santo, si está dirigido por el Espíritu Santo, controlado y capacitado, como diría el doctor Bill Bright, significa que en las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu deben de estar vigentes en ti. Y te voy a explicar por qué. Los 3 primeros frutos, ¿cuáles son? Amor, gozo y paz. Entonces esos 3 frutos del Espíritu, Dios te lo da. ¿Sabe para qué? Para las relaciones. Sí. El amor hacia Dios, el amor hacia ti mismo, el amor hacia el prójimo, el amor hacia tu familia, el amor a los que se pierden. El amor es incondicional para alguien que se llame cristiano. No hay posibilidad de que seamos cristianos, cristianos y estemos odiando. No somos cristianos, o hay una parte de nuestra vida que tenemos que arreglar.
Y ay, Samuel, pero usted está diciendo entonces que si decimos que somos cristianos, no debemos estar llenos de odio, no puede haber odio. De amor, porque es que el amor saca el odio. El amor reviente el odio no soporta una vida llena del amor. Inclusive cuando hay una gente que odia a ella, esa persona odia, y se junta con una gente que ama mucho, se siente incómodo el que odia, porque son espíritus diferentes, son espíritus que chocan. Dice la Biblia que las obras de la carne son contra las obras del espíritu, y las obras del espíritu contra, no se acomodan. Cuando usted cree que está acomodado, que está acomodando lo carnal a lo espiritual, no hay tal cosa, estamos actuando carnalmente. Carnal. Sí. Yo he escuchado que no hay cristianos carnales. Sí, eso se ha escuchado también. ¿Hay cristianos carnales? Hay cristianos que caminan en la carne, que militan en la carne, y el apóstol Pablo lo dice. ¿Dónde? El apóstol Pablo dice, nosotros antes militábamos en la carne, pero ¿qué significa? Que hay obras de la carne que se mantienen en la vida cristiana. Ahora, si tú me dices a mí, todo buen cristiano milita en la carne, no, pero tenemos que estar de acuerdo de que hay cristianos de que tienen obras de la carne y andan en la carne y son cristianos, no dejan de ser cristianos. Me parece que Corintios hace una clasificación de eso, ¿verdad? Habla del hombre natural. Corintios 3. Habla del hombre natural, habla de el hombre carnal y el hombre espiritual. Y el hombre espiritual. Cuando habla en Primera de Corintios 2, del 14 en adelante. Podemos revisarlo, Samuel. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El natural es el que no ha recibido a Dios. El que no tiene a Dios. El que no tiene relación con Dios, no tiene relación con Cristo, es un ser humano. Lo que nosotros llamamos un ser humano, una creación. Porque para él son, ¿qué? Locura. No la sabe. Y no discierne, no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí descarta que ese hombre esté investido por el Espíritu. Exacto. Inmediatamente lo descarta. Y no tiene discernimiento de lo que es espiritual, porque son locuras. Recuérdate que los griegos, ¿qué decían los griegos? Los griegos decían que es una locura entender al Señor y acercarse a Dios por la fe. Sí, que había que acercarse por la sabiduría, pero la sabiduría nunca fue suficiente y nunca va a ser suficiente. La filosofía nunca va a ser suficiente para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla trae respuesta, y cuando habla la filosofía levanta preguntas. Entonces la filosofía nunca ha dejado ni respuesta ni soluciones a las preguntas que ha levantado, sino que sobre una pregunta levanta más preguntas. Y por eso es que dicen, cuando tú estás hablando mucho, ya viene a filosofar. No, deja tu filosofía. La ciencia es una cosa y la filosofía es otra cosa. Y la teología, cada vez que habla, trata de traer respuestas y soluciones. Entonces dice el 15, en cambio el espiritual, aquí está, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero mire, vamos a pasar a revelarnos inmediatamente al 3. Ya vimos el hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No puede, no tiene la capacidad. Porque esas son, dice el mismo texto, que deben de discernirse o se deben de discernir de manera espiritual. Y en él no está eso, no está el Espíritu. Ahora, el capítulo 3 dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y dice, como a niños en Cristo. Y dice, de manera que yo, hermano, no le está hablando a la gente de la calle. De manera que yo, hermanos, le está hablando a la iglesia de Corinto. No pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, en Cristo significa que también están en Cristo. O sea, que eso de que la filosofía, que si alguien hace una obra de la carne, no es cristiano. Como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo significa que están pequeños, que no han crecido. Sigue el 2, mire cómo dice. El 2. Os di a beber leche y no vianda. Exacto. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros. Y ahí
los frutos, las obras. las mismas obras. Las obras. Habiendo entre vosotros. Entonces, cuando te está hablando de habiendo entre vosotros, ¿de qué te está hablando? De algo que afecta las relaciones dentro de la iglesia. Reciba eso ahí. Hay hermanos chismosos en la iglesia, deje eso. No, Samuel. Pero espérate, déjame ser libre. Hay hermanos en la iglesia que levantan calumnia, deje eso. Hay hermanos en la iglesia que murmuran, deje eso. Hay hermanos en la iglesia que causan división, deje eso. ¿Sabe por qué? Porque, escuche bien por qué. Porque todo eso, sin usted darse cuenta, le hace mantenerse bebiéndose leche, enano espiritual, pequeñito en Cristo, aunque está en Cristo, pero todas esas obras que son obras de la carne, Israel, obras de la carne, todas esas obras, celos amargos, mire, si usted está en un lugar y ese lugar está lleno de celos amargos, la carne está obrando. Si usted tiene un matrimonio y el matrimonio es celoso, hay falta de confianza, falta de seguridad, la carne está obrando. 3, ¿qué dice el 3? El verso 3 de Corintios dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Ay. Mira, celos, contienda y disensiones. Está hablando de 3 cosas diferentes. Está hablando de un sentimiento de inseguridad donde hoy hay mucho celo ministerial. Hay celo profético. No. Pero espérate, te estoy hablando. Hay celo profético. Hay celo de quién está ministrando mejor. Hay celo apostólico, de quién tiene el nombre más grande dentro de los apóstoles, si es profeta. Pero Israel, ¿tú has visto a alguien que se presente que no sea profeta, apóstol o evangelista? ¿Tú has visto a alguien que se presente como un maestro de la Biblia? Yo soy el maestro bíblico fulano de tal. La verdad, no se ve. Yo no lo he visto. No se ve. ¿Tú sabes por qué? No se ve. ¿Tú sabes por qué? Porque no entendemos que ese título es vendible. La gente hoy son apóstoles. Cuando dice en un afiche el maestro bíblico fulano de tal. No, la gente no acude. Van 4 personas mayores. Ay, Dios mío. El profeta fulano, eso es competencia y eso también trae celos. Porque diciendo el 1, para terminar con este verso, diciendo el 1, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, hace la pregunta Pablo. No sois carnales, no están siendo ustedes carnales en eso. Y él menciona los 3 tipos: celos, contienda y disensiones. Ahora, vamos otra vez a nuestra base, que es Gálatas. Vamos a ver Gálatas. Samuel, dice aquí, andad en el espíritu, Samuel, y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno. Wow. Se lo está diciendo a personas que ya han confiado. Claro. Porque ahora mismo me acabó de decir Pablo en Corintios, Samuel, que el hombre natural no puede conocer las cosas del espíritu. No lo percibe, no la discierne. ¿Cómo yo le voy a decir a una persona natural? Tiene que andar en el espíritu. No conoce, no sabe. Ahora, lo que hemos sido, lo que hemos recibido a Cristo, lo que estamos en una comunidad de fe, lo que decimos que somos cristianos, debemos aquí dice, andar en el espíritu. Anden en el espíritu y no le den ganancia a ese deseo de la carne. Porque, usted decía hace un momento y le paso, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y lo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mira, los cristianos necesitamos manejar los deseos. Porque cada vez que los deseos manejan un cristiano, cae en la carne. Repita eso. Los cristianos necesitamos manejar y controlar los deseos. Eso es dominio propio. Y ese es el 9º fruto, el 10º fruto. El 10º no, el 8º fruto, templanza. Mansedumbre, fe y templanza, el 9º, sí. Son 9. Los 9. El último fruto es para tomar decisiones que vayan en consonancia con la Biblia. Entonces, cuando los deseos no se manejan, caemos en ¿qué? En pecado, en lascivia, en robo, en hurto,
en pornografía, podemos caer en chisme, podemos caer en murmuración. Cuando los deseos, podemos caer en malgasto, podemos caer en vanidad, podemos caer en orgullo, porque los deseos son como moscas que están ahí alrededor del cristiano, y cuando el cristiano por una u otra razón no huele a Cristo y el Espíritu Santo no está ahí defendiendo, protegiendo, controlando, capacitando y no estamos sometidos al Espíritu Santo, las moscas se asientan. Se asientan. Y dejan su huevo. Es así. Y dan su huevo y entonces nosotros no sabemos por qué que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, cuando el pecado y la carne no nos dejan crecer espiritual, no nos dejan crecer en el conocimiento, no nos dejan vivir los frutos del Espíritu, y entonces vamos al culto y le queremos atribuir al culto que hoy no estuvo el culto a mi altura, ni me produjo gozo, ni me produjo alabanza, ni me produjo mucha gloria a Dios, pero no es que el culto hoy no estuvo bien, no es que el culto hoy no estuvo espiritual, es que yo vine al culto hoy en la carne, alábalo. No, Samuel, gente que va al culto en la carne. Pero ven acá. Ya usted ya está. Pero ven acá. Está dándole fuerte porque gente que va al culto en la carne. Pero ven acá, si Judas se le escapó un ratito a Jesús y empezó a hacer negocio en la carne con el mismo Jesús de una vez. ¿Sabe que usted que menciona a Judas ahora, cuando Jesús se lleva a sus tres cercanos a orar, se sube, que él se aparta un momento, le dice, me voy a apartar un momento, estaré orando, quédense ahí, velen conmigo. Él le dice en un momento, oren, ¿verdad? No se duerman. Y él le dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, ahí tenemos otra vez que ellos aún, ¿verdad? Tenían elementos, cosas de la carne, uno de nuestros enemigos, la carne, el mundo, Satanás y la carne, son nuestros enemigos. O sea que ellos, Jesucristo le advierte sobre eso, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué un cristiano lucha para ir a la iglesia o no ir? ¿Por qué lucharía un cristiano espiritual para asistir a su culto y no asistir? Es un tema. Eso es un tema. ¿Por qué muchos cristianos sin hay gente que excusa o sea, dice sobre la liturgia? ¿Por qué muchos cristianos sin causas solo van los domingos a la iglesia y no le interesa más su vida espiritual en la semana? Samuel, porque hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. O sea, la semana es complicada. Y los que van en la semana no trabajan. Sí, pero hay mucho trabajo, Samuel. Y una pregunta, los que tienen hijos y van en la semana no son familia. Claro. Y los que tienen hijos chiquitos y van en la familia, porque eso es otra cosa. No, que los hijos míos están pequeños, está bien. Los hijos de nosotros, los hijos tuyos y los míos, se han creado en la iglesia. En la iglesia. ¿Tú estás estudiando? Yo no falto, sí, claro. ¿Qué carrera estás haciendo? Comunicación digital. Ah, pero esa es otra cosa. Que cuando se está estudiando una carrera, se entiende que no se debe ir fielmente a la iglesia. Mucha gente deja de ir. Eso es una decisión de la carne. El no ir a la iglesia. El no ir a la iglesia por hacer una carrera. El no ir a la iglesia es una decisión de la carne. Una cosa es que en medio de la carrera tú tengas que hacer un esfuerzo para tomar una materia, y otra cosa es que tú dejes que todas las materias te saquen de la iglesia. Hay estudiantes que comienzan siendo buenos cristianos y se gradúan siendo malos cristianos. No siendo cristianos y otros no siendo cristianos. Es una denuncia fuerte. Entonces, por ejemplo. Porque la universidad, y de hecho creo que ahí es que nacen los movimientos universitarios. ¿Tú entiendes? Porque cuando entran esos muchachos a la universidad, hay descontrol, Samuel. Mira, por ejemplo, tú estás estudiando. Sí. Yo hice una licenciatura. Hice un diplomado en terapia familiar. Acabo de sacar una maestría. Narki, mi esposa, tiene 3 carreras igual. Y nosotros nunca por universidad hemos dejado de ir a la iglesia. Nunca. Y yo no le voy a decir a usted que si usted tiene que tomar una materia, es una decisión de la carne. Ahora, si esa materia le desconcentra de andar en Cristo, le desconcentra de su vida espiritual, le desconcentra de su tiempo con el Señor, analízalo bien. Igual que trabajo. Hay gente que cogen trabajo los domingos. Dice, pastor, estaba difícil. O amaneciendo. Estaba difícil, o amaneciendo, pero tuve que coger el trabajo.
y no puedo venir a la iglesia. Revíselo, porque esa no es una decisión del Espíritu. Eso no es del Espíritu. Y ahí hay problemas. Va a haber problemas. Cuando una persona viene con esa propuesta de que voy a tomar un trabajo, y voy a faltar los domingos, voy a faltar los miércoles, o voy a faltar los 2 días que se hacen, olvídate que hay problemas. Oye esto, Israel. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí vienen. 1. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esos pecados ahí son los pecados sexuales. Pecados sexuales. Exacto, esos son frutos, obras de la inmoralidad sexual. Esos son obras. Exacto. Mira. La fornicación. Anoche yo estudiaba con los hijos míos y mi esposa. Estudiábamos Proverbios 5 acerca de cuidar del veneno de la mujer extraña. Acerca de cuidar. Y la compara con sus labios con miel, pero dice que en realidad es ajenjo, es como ajenjo, y al final como espada de 2 filos, conduce a la muerte, te manda camino al Seol, te desestabiliza y te trae desconocimiento del propósito de la vida. Mire esto. Lascivia hace referencia al deseo sexual que siente una persona y la lujuria sin control. Se entiende por lascivia aquella persona que no tiene la capacidad, oye eso, no tiene la capacidad de mirar al prójimo de otra forma que no sea morbosa, sintiendo deseo sexual por esta. Entonces, todo desorden sexual responde a fruto de la carne. Y eso es desorden sexual en una empresa, desorden sexual en el gobierno, en una iglesia, en una empresa, en cualquier lugar donde haya desorden. Una familia responde a ese tipo de frutos. Pero fíjate, el 20 plantea otros elementos. Vamos a ver cuáles son. De carácter espirituales. ¿Cuáles son? Idolatría. El cambio de Dios por hechicería. La adoración a otro objeto o a otra identidad. Idolatría y hechicería. Hechicería. Buscar el milagro, la resurrección, buscar el poder en el enemigo. Fíjate que todos estos pecados, la mayoría, van en contra de Dios. Idolatría nada más es adorar un cuadro. No. Idolatría, por ejemplo, anota este dato. Anótalo, Jacob. Hoy en día, el mayor elemento de idolatría que hay en el mundo, lo tenemos todos los cristianos en la mano y hay que cuidarse, que es el celular. Es decir, que la idolatría es todo aquello que le quita ese lugar a Dios. Que le quita el lugar a Dios. Y que le quita el lugar a Dios. Tú el otro día tú compartiste una estadística de cuánta la gente usa el celular y cuánto la gente usa la Biblia. Sí. Y ahí uno se da cuenta de la realidad. Jacob nos hablaba también de ese tema, de la realidad que significa el tener el celular en la mano con todo lo que te ofrece y cómo puede ser tu elemento de idolatría. El celular. El celular. De hecho, pastor, con ese mismo tema, hay personas que, saturado de estimulación en el tema de lo digital, o sea, que no pueden estar si no es con el celular en la mano, porque hay un síndrome nuevo, que no recuerdo cuál es la definición, pero en sí lo que el síndrome destaca es que tú sientes que te estás perdiendo algo importante. O sea, se llama nomofobia. Exacto. Nomofobia, que es ese no deseo, perderte nada importante. Ese deseo o ese miedo de tener el celular, de no tener el teléfono en la mano. Entonces, vemos a veces en el mismo culto personas que mientras está el mensaje no dejan de mirar la hora en el celular. No dejan de mirar si le llega una notificación. No dejan de mirar y de un momento a otro entran a ver cualquier notificación y a la media hora es que se dan cuenta que se perdieron casi el mensaje entero. Yo recomiendo, yo tengo una recomendación. Yo he visto gente en la iglesia. Yo tengo una recomendación. La iglesia, en medio de la adoración, sí, en medio del mensaje, sí, con un teléfono en la mano, con la cabeza abajo, chateando, mandando mensajes, no sé, porque no puedo entrar en lo que está haciendo. Y eso
eso es irreverencia. Y ahí entra, no es nuestro tema, pero ahí entra la parte de la idolatría. Y entra la carne ahí. Estamos nosotros aquí debatiendo un solo punto sobre la idolatría. Hay otras cosas, hay gente que idolatra ropa, que idolatra el trabajo, hay gente que idolatra la familia, Samuel. Yo tengo una recomendación, yo no tengo nada en contra del celular, de la Biblia en el celular y en la tabla y donde quiera, pero a mí me gusta mi Biblia en mi libro, mis escrituras. Sí. Hay menos distracción. Hay menos distracción porque tú estás leyendo la Biblia y te aparece una notificación. Aparecen muchísimas cosas. Pastor, y hay gente que idolatra la familia, el dinero, la fama, todo eso. Ahora, los demás que están ahí mismo en el 20 tienen que ver con carácter de relaciones. Mira, está hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensiones herejías. Y herejías. Entonces, las relaciones, excepto la hechicería ustedes saben que tratar de invocar poderes ocultos, normalmente de demonios, escúchalo bien por si usted ha caído en algo, normalmente de demonios, y se manifiestan a través de hechicería, brujería y magia. Se manifiestan, esa es una puerta de entrada. Cuando ustedes han escuchado a la pastora Melba, que es una autoridad en este tema, hablarnos, es una puerta de entrada que tiene que ver con ese elemento ahí oculto de la brujería, la hechicería, el ocultismo, magia, ouija y todas esas cosas. Ahora, los pleitos, disensiones... Pero eso no está en la iglesia. Todo eso es contra las relaciones. En la iglesia hay obras de hechicería, hay gente que está haciendo... Yo creo que si nosotros, no es el tema hoy, pero puede haber muchas cosas que se hacen como hechicería, porque esos ritos que nosotros vemos que hacen esa gente que cometen hechicería, que hacen cosas así, que baño de agua, que se echan agua, que se ponen un trapo arriba, que hacen qué sé yo, que todo eso, pero también en la iglesia se está dando sacazo, se está escupiendo la gente, se le está echando agua a la gente, se le está soplando un polvo arriba. Dios mío. Son muchas cosas que si nosotros lo analizamos en otro momento, Samuel, caen en la categoría de la hechicería, porque procuramos... Y pueden caer en la herejía también. Herejía, veo personas hablando de que salí del cuerpo y que fui a pelear con unos demonios, salido del cuerpo y que me devolví. Mira, vi una profecía extraña el otro día. Alguien le profetizaba a Guillermo Maldonado que tuvo un sueño con él y que vio un perro blanco y se dio cuenta que era un paracleto del Espíritu Santo. Y a mí me llamó tanto la atención que el Espíritu Santo fuera comparado en ese sueño con un perro. Mucho me llamó la atención porque en la Biblia... Mucha confusión. En la Biblia no aparece el Espíritu Santo, y no creo que el Espíritu Santo en calidad de persona, de la Trinidad, de deidad, no creo que tenga... Entonces, eso hay que tener cuidado porque puede ser una herejía. Una herejía. Hay que tener cuidado porque puede vestirse así de profético. Espiritual. Hay que tener cuidado. Samuel, hay que tener cuidado. Ahora, estos que vienen ahora, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, las disensiones, tienen que ver con el elemento relacional. No puede ser, y estamos hablando aquí de, este mensaje es para los hombres que hemos recibido a Cristo, que tenemos a Cristo, porque ya dijimos al principio, y se lo recordamos, que el hombre natural no tiene nada que ver con el Espíritu. Ahora, si nosotros decimos que el Espíritu de Dios está en nosotros y tenemos problemas de enemistades, ahí hay situaciones de la carne, hay obra de la carne, fruto de la carne. Si decimos que somos cristianos y que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero hay pleito, somos gente de procurar pleito, de provocar pleito, ahí hay obra de la carne y ahí no hay ningún, no estamos satisfaciendo, estamos dándole la satisfacción a la carne. Cuando hay celos, mira, si tú tienes cristiano trayendo platos y trayendo
celulares, Ira. y todo eso, señores, hay que revisar. Si tú tienes un buen amigo y con ese buen amigo tú tienes todos los días un pleito, algo de la carne ahí, porque los pleitos son de la carne. Ahora, con tu mujer. Con tu mujer. Pleito todos los pleito días. Todos los días. Hay fruto de la carne. Pleito con tu mujer todos los días. De la carne. O la mujer pleito con el marido todos los días. Fruto de la carne. Y voceando, diciéndose cosas, diciéndose malas palabras. Disensiones, esas son disensiones, fruto de la carne. Fruto de la obras de la carne. Tú vas a dormir para los pies hoy, separación, enemistad, por 2 días, una semana, 2 días, obras de la carne. División dentro de la casa. Hubo un problema en la iglesia y no hay perdón. La obra de la carne, el enemigo está ganando terreno ahí hasta que haya perdón. Dice la Biblia que hay que pedir perdón antes que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que perdonar y pedir perdón. La envidia es otra. Tener la envidia. La envidia mata. La envidia mata. De hecho, cuando usted ve el versículo 21 de Gálatas 5, vemos que ahí pasa de la envidia a un pecado radical. Los pecados, yo digo que los pecados no tienen categoría. No. El pecado es pecado. Una gente que mata y una gente que se roba 10 pesos está cometiendo pecado. Las consecuencias son diferentes, el efecto social es diferente, pero el pecado es pecado delante de Dios. Igual que Dios te perdona que tú te robaste 10 pesos y te perdona que tú mataste a una gente, ¿verdad? Porque Él es el Dios que perdona. Ahora, aquí hay un pecado radical que es el homicidio. El homicidio, quitarle la vida a otro. Hoy en día nosotros estamos viendo que hay poco amor por la vida, poco amor. A cualquiera le quita la vida a otro. Y cuando tú lees, cuando tú investigas, por 10 pesos, por 50 pesos, por 100 pesos, porque me rayó un carro, una cosa que usted lo puede resolver usted mismo sin tener que auxiliarse ni siquiera de otro, porque alguien le dijo una palabra que a usted no le gustó. Sin embargo, lo que usted dice, Samuel, hay consecuencias. Mira, amor, gozo y paz, fruto de relaciones. Tú tienes que estar en gozo, en paz y en amor contigo mismo, con Dios, con la gente, con la familia, en el entorno donde te rodea. Si tú estás en un entorno y no hay gozo en ese entorno, lo que haya tensión, y mañana tú vuelves y lo que haya tensión, y pasado mañana tú vuelves y lo que haya tensión, y después tú vuelves y lo que haya tensión, te va a morir de estrés, te va a matar el estrés. No es un espacio de Dios. Amor, gozo y paz para la sanidad de las relaciones. Y es decir, que cuando tú haces esa subcategoría de esas obras de la carne con los frutos del Espíritu, es como que arriba dice, no se gustan, luchan entre sí. Se oponen. Entonces hay elementos del fruto del Espíritu para tú contrarrestar las obras de la carne. Samuel, algo sencillo, porque no quiero dejar de tocar este punto, la borrachera. Porque Pablo coloca en esta carta a los Gálatas el elemento de estar borracho. Gente que toma alcohol, gente que se endroga, está fuera de sí. El que usa droga no está en sí. Pero la borrachera como una obra de la carne. Una obra de la carne es una adicción. Mira, la borrachera, el juego, la droga, a veces el sexo y otras cosas, los juegos. Por ejemplo, yo conozco a alguien que por juego perdió su matrimonio por amanecer jugando en una computadora. No le hace caso a su esposa, no le hace caso a sus hijos, y eso es el pan nuestro, porque en esta generación zombie, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen los muchachos en la noche? ¿Qué ven? ¿Qué juegan? ¿Qué trabajan? ¿Tienen un trabajo en la noche? Y entonces tú eres un muchacho y un muchacho se te levanta a las 3, a las 4, ¿pero por qué? Porque se acostó a las 4, a las 5. Entonces, ¿qué hacen? Esos son adicciones, todas son adicciones. El alcohol para mí es una de las drogas permitidas que ha originado mayores desgracias, mayores muertes, que ha originado más rompimiento, más abuso, y más muerte también del mismo que se emborracha, porque pierde el sentido real, y entonces el borracho se convierte en su mente en un superhombre, y eso no le deja reaccionar. Dice aquí orgías.
Sí, sí. Ya. Orgías, ¿verdad? Y cosas semejantes a esto. O sea, revise eso, Gálatas 5. Ahora, vamos con lo bueno. Vamos con... espérese, porque hay una advertencia, Samuel. Los que practican eso, los que practican esas cosas, dice aquí tajantemente, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. O sea, no hay manera de que el que esté en hechicería, en idolatría, en enemistad, en fornicación, en adulterio, en inmundicia, en pleito, en celo, en ira, en disensión, en herejía, en envidia, en homicidio, en borrachera. No hay manera. Si dice se mantiene aquí, ahí, que no se vista. dice, Que no va. no heredarán el reino de Dios. No. Ahora, no todo está, ¿verdad? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Verso es 22. gozo, paz, amor, gozo, paz. Esos tres son para las relaciones. Paciencia, benignidad, bondad. Esos tres son para el servicio, para servirle a la gente. Necesitamos paciencia para amar a la gente, para servir a la gente, para hacer ministerio. ¿Tú te imaginas si tú te llevas de todas las cosas en contra que vienen al ministerio? Tú tirarías la toalla. A tu vida, usted sale por la mañana en un vehículo y en el residencial usted se encuentra con muchísimas cosas. Sí, todos con los días. vecinos. Mire, en estos días hice una pregunta en nuestra congregación. Somos una iglesia orgánica donde son interactivos los servicios. Y hice una pregunta y la mayoría de los hermanos hablaron sobre el tema de la paciencia. La pregunta era como qué necesitaban para ser mejores cristianos. O sea, la pregunta radicaba ahí. ¿Qué necesitamos? Muchos de ellos hablaban de la paciencia. Paciencia. La gente está impaciente y yo creo porque hay una cultura de inmediatez ahora. Toda esa cultura de la inmediatez está arropándonos a todos nosotros. Queremos las cosas rápido. Queremos como las cadenas de... como esas cadenas de comida, como se llaman, comidas rápidas. Queremos todo ahí, microondas, que nos lo saque de ahí mismo, ¿verdad? Y eso habla de que la gente no tiene paciencia. La gente no está leyendo un libro. No está leyendo, ¿por qué? Porque ahora Instagram te pone te limita lo que tú vas a leer, lo hace X, que antes de la antigua Twitter, lo hacen, o sea, tú todo lo lees como rápido, las noticias son el encabezado y ya, con eso tú tienes la noticia. Sí. La gente no tiene paciencia. Usted me decía en estos días, gente que sale tarde, pero que quieren llegar temprano. O sea, salen tarde y quieren llegar temprano. Eso no nos ayuda. Y eso, por supuesto, no trae paz, no trae gozo, no nos da amor. La benignidad, la bondad, la fe. Así es. Mira, la paciencia mansedumbre te permite esperar el proceso de la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Y te permite esperar a Cristo con paciencia y fe. Te permite esperar el cambio de los hermanos, te permite esperar el cumplimiento de la promesa, te permite esperar que mañana el Señor obrará mejor para ti. Aumenta la fe. Aumenta la fe, te permite estar confiado, te permite estar tranquilo sabiendo que el Señor ha tratado. Entonces, mire, Israel, fe, mansedumbre y templanza son frutos de carácter. Mansedumbre y templanza. Fruto de carácter. En mansedumbre se parece más con humildad. Se parece más con humildad. Mansedumbre es la capacidad de tú permitir ser moldeado, ser formado, ser instruido, hacerlo con un espíritu afable, poder ser aconsejable. Mansedumbre te permite someterte al Señor, y humildad también van de la mano. Templanza va más con dominio propio. Porque templanza es un fruto para decisiones. Templanza dice Templanza, moderación, cordura, sobriedad. Oye, eso, exacto, sobriedad y continencia. Así mismo ¿Qué pasa? Esas reacciones que nosotros vamos a hacer, me la aguanto. Exacto. Y eso de la sobriedad es estar en sí, calcular las cosas frías, de manera ser moderado, no tener alteración. Gente que usted que tiene su esposa psicóloga, la mía también, me dicen cuando una persona habla alto, cuando una persona vocea hablando, mira, Samuel, yo quería verte,
todo eso es parte de que no hay moderación. No hay ningún tipo de moderación. Gente que por cualquier cosa se altera, discute, se enaldece, todo eso. Ahora, aquí templanza habla de moderación. Moderación. Hasta para hacer las cosas. Claro. Las cosas buenas hay que Para hacerlas tomar con moderación. Tú ves la gente que reacciona, que tú le dices, mira hermano, te quería dar un consejo. No, es que eso es reacción. Cuando somos reactivos, tú sabes que hay dos términos, reactivo y proactivo. Cuando somos reactivos no tenemos tiempo para que la templanza haga su trabajo. ¿De dónde se alimenta la templanza? La templanza se alimenta, escuche bien esto que le voy a decir, del almacenamiento bíblico que hay en su conciencia. Cuando usted tiene que tomar una decisión, usted va al almacenamiento bíblico que usted tiene en su consciente y en su subconsciente. Y si el almacenamiento bíblico espiritual es suficiente, su acción va a ser en consona a la palabra de Dios. Oye bien esto, Israel. Si su reacción va a ser consona a la palabra de Dios, eso es madurez. Si no es consona a la palabra de Dios, porque en su arsenal bíblico usted no halló suficiente peso para tomar decisiones espirituales, su decisión será carnal. Entonces la templanza le va a hacer falta para tomar decisiones con madurez de acuerdo al contenido que la palabra de Dios le ha trazado y de acuerdo al contenido que hay en su corazón, en su conciencia y en su subconsciencia, para tomar las decisiones que usted necesita tomar. Por lo tanto, la templanza te permite ir a revisar tu arsenal, pero la falta de templanza te hace reaccionar a lo que tú ves, a lo que tú oyes. Por eso es que la templanza y el dominio propio van de la mano, porque el dominio propio te da la oportunidad de ser prudente, de ser sobrio, de no ser reactivo, y te da la oportunidad de ir y consultar tu almacenamiento bíblico, tu arsenal espiritual, para ver cómo y de qué manera tú tomas la mejor decisión que sea avalada por la Biblia, porque el otro elemento que se suma ahí es que si las decisiones o reacciones no son avaladas por la Biblia, no son espirituales. No son espirituales. Fíjese, son 9 el fruto del espíritu. Hay 9 elementos que contiene el fruto del espíritu. Son 17 esas obras de la carne que menciona la Biblia, porque dice cosas semejantes a estas que se pueden desprender, que son esas obras que dan la carne. Cuidémonos de eso, aprendamos sobre el espíritu, llenémonos de su espíritu cada día, hagamos ejercicios espirituales, hagamos ejercicios para llenarnos de amor, de paz, de bondad, de mansedumbre, de templanza, dominio propio. Termino con esto, Rubén, tú que estás ahí haciendo señas. Nosotros tenemos la carne, tenemos el espíritu. Ellos no se gustan entre sí, porque donde está el espíritu, la carne no tiene cabida, pero donde está la carne operando, el espíritu no tiene cabida. Tú tienes como dos animales dentro, dos animales, por ponerlo así, una gráfica con mucho. Tú tienes un animal y una deidad. Bueno, está bien, pero ¿cuál será? Sé manso y agarra no. y agarra la corrección ahí. ¿Cuál ganará dentro de ti? El que tú alimentes más. El que tú alimentes más. Si tú alimentas el espíritu con oración, con la palabra, con esos ejercicios espirituales, ayuno, ¿por qué no? Pero ayuno no para que te den una visa, ayuno para fortalecer el espíritu. Cuando tú haces esos ejercicios espirituales, el espíritu va a crecer. Pero si tú alimentas más la carne, olvídate que vas a fracasar. Te puede abrir puertas. Samuel hablaba hace un momento de abrir puertas. Le abre puertas a la carne a través del teléfono. Esa paginita que te llegan, esta paginita, cierre eso, huya, apáguelo el teléfono, corra, tenga valor. Rubén, un taxista me dijo un día, para ser cristiano hay que ser guapo.
Él no era cristiano. Yo le digo, ¿y por qué? Porque hay que negarse a muchas cosas. Para eso hay que tener valor. Yo le dije, mira, tú me das una lección hoy. Una lección. Sea guapo, salga corriendo de ahí. Porque Dios quiere que tu espíritu crezca y que esa obra de la carne vaya muriendo cada día más. Mira, para terminar quiero hacerlo con 2 versos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne son las pasiones y son los deseos. No se trata de el cacarón físico que se llama cuerpo, son las pasiones y deseos, las cuales ninguna son malas, sino son desordenadas. Desordenadas son malas. Escuche bien esto. Desordenadas son malas. Yo puedo tener pasión hacia mi esposa y deseo ordenado en el orden espiritual de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Deje que la carne se muera. No le ponga aire acondicionado. No le ponga oxígeno. Deje que la carne muera. Si vivimos por el Espíritu, 25, andemos también por el Espíritu. Como debe ser. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muchas gracias por estar con nosotros. No se mueva de ahí, quédese ahí porque la programación que tiene Renuevo está diseñada especialmente para usted. Será hasta mañana. Dios le bendiga.